Chau. Bueno, entonces ahora sí, a lo que vinimos. Entonces, dicho eso, ¿qué recuerdan de la sesión pasada? Y por la sesión pasada me refiero a la sesión pasada conmigo, que fue en marzo, que fue hace mucho rato, pero fue precisamente de fundamentos matemáticos, o sea, tipo derivadas, gradientes, todas esas cosas que recuerdan. Miguel. Me acuerdo pues de la mayoría, no toda la mayoría, pero sí me acuerdo de los vectores, las matrices y los tensores Muy bien, eso y los está súper bien, eso es escalares. una gran parte. Ok, Lo que sí no me acuerdo es del cálculo diferencial. ok, bueno. Mm, ¿Alguien más recuerda esa parte de cálculo diferencial? ¿O recuerda algo más que quiera compartir? Es como para saber con qué estamos empezando el día de hoy, en dónde debemos profundizar, en dónde debemos detenernos, todo eso es importante. Bueno, también pueden escribir en el chat que sepan si no quieren abrir el micrófono. Ay, pues un corazoncito. Bueno, entonces, de la sesión pasada, lo que vimos fue las bases matemáticas que hacen posible la inteligencia artificial, entre las cuales, pero no se limitan a los vectores, las matrices, tensores, espacios vectoriales, las funciones de activación, que es algo que vamos a repetir el día de hoy, pues porque son bastante importantes, y el concepto de derivadas y gradientes. De lo que decías, Miguel, la parte de cálculo diferencial es más que todo estas dos, derivadas y gradientes, que lo vamos a ver pues más hacia el final de la clase, y si es necesario hacemos una profundización de nuevo. Pero bueno, entonces lo que habíamos quedado era que todo eso nos servía pues para nosotros poder hacer esa transformación de información, que es que los computadorcitos van a entender la información de una manera diferente a lo que nosotros lo hacemos, porque nosotros lo hacemos de una manera un poco más abstracta, diría uno, en el sentido de que para mí una palabra tiene sentido de una forma no digital, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que ahora sí vamos a ver entonces es el proceso real de entrenamiento de un modelo de lenguaje. Es decir, cuál es el paso a paso que se debe seguir para uno, pues, llegar hasta allá. Entonces, así, de una. Lo primero es la recolección de datos, o eso se le llama, se le denomina el corpus. Me imagino que lo han escuchado ya. ¿Ya han escuchado eso, lo del corpus? No, ¿O es una palabra nueva? Ok. Entonces, el corpus, digámoslo así, es como ese diccionario o sí, toda la información que está incluso en múltiples idiomas o formas de escritura, porque incluye alfabetos y símbolos. Entonces, tanto las letras del alfabeto, del español, del inglés, del alemán, del árabe, todo eso junto con sus signos de puntuación correspondientes, el te pregunta, el de admiración, comas, puntos, todo esto va a constituir lo que se le llama el corpus. Y entonces esto va a incluir tanto libros como sitios web, artículos. Tengan presente que eso es tal cual como la información base con la cual nosotros vamos a entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, eso es muy importante porque creo que les he hecho mucho énfasis anteriormente de que la inteligencia artificial va a depender fuertemente en los datos que se usen para crearla. Entonces, ese corpus, que es como esa primer parte, va a ser súper importante para definir cómo es que se va a construir y qué tan grande va a ser. Entonces, a todo esto llegamos a la parte 2 que es la construcción del diccionario y vocabulario base. Entonces, eso va a hacer posible que identifiquemos todas las palabras y caracteres posibles, generando un vocabulario inicial. Entonces, hagan de cuenta que esto va a estar leyendo, ¿cierto? Va a estar leyendo o sea, todo el corpus, que es como un gran diccionario, y va a empezar a identificar palabra por la palabra, o sea, para empezar a separar los conceptos, porque ustedes saben que la unidad como básica como tal del sentido de, del lenguaje va a ser la palabra, que está dividida en sílabas y eso va a tener una implicación más adelante que ya vamos a ver, pero entonces es importante que se haga esa construcción del diccionario. Esto quiere decir que
se analicen qué palabras hay, cuántas palabras tiene, cuáles son las más frecuentes, todo esto se va a hacer en esta base. Y entonces, ese vocabulario es como, y en cierta parte, la base sobre lo cual la inteligencia o el modelo, más bien el modelo de procesamiento del lenguaje, nos va a trabajar. Y este paso nos va a preparar para la tokenización. ¿Alguno ha escuchado qué es la tokenización? Le asigna como a las palabras algunos caracteres, un valor Ujú. numérico como para que lo entienda el computador, como para que lo Exacto, procese. súper bien. Exactamente es eso. Entonces, el corpus se va a dividir en tokens, o sea, fragmentos de texto, que no necesariamente van a ser palabras, porque hay palabras que contienen otras palabras. Por ejemplo, elefante. Elefante no solamente contiene a la palabra elefante, sino a él, que es un ejemplo muy básico. Pero, por ejemplo, otra palabra, accionar. Accionar contiene la palabra acción, que tiene otra. Y hay un montón de palabras que contienen a otras palabras. Entonces, lo que ellos hacen es, el tokenizar es ver cuál es la manera más óptima en la que podemos partir a las palabras para que nos vayan a dar resultados, o bueno, para repetir los números la mayor cantidad, la menor cantidad de veces, en el sentido de que, porque si yo, por ejemplo, sé que a él, al token él, yo lo voy a denominar, por ejemplo, 01, y al token Fante lo voy a denominar 02, entonces 0102 me va a representar elefante, pero si yo quiero hablar de él, yo solamente voy a tener que hablar de 01. Vean que son eh, dos palabras. Ah, bueno, ¿por qué no solamente elefante como 01 y token y el otro como 02? Porque van a haber partes o fragmentos de palabras que se van a repetir en como un montón de otras palabras. Por ejemplo, el sufijo acción. Entonces, acción, sustracción, capacitación. Vean que esa terminación se repite demasiado. Entonces, como se repite demasiado, es algo que se puede tokenizar con un solo valor, ¿cierto? Entonces vean que van a hacer un montón de cosas como de ese estilo que van a permitir que pues, la tokenización haga que la máquina vaya a interpretar muchísimo más fácil toda la información que le vamos a dar. Entonces, van a haber algoritmos como el BPE, que se llama Byte Pair Encoding, que nos va a ver em, cómo es que se puede separar más bien esta unidad manejable, como palabras, prefijos, sufijos o incluso letras. O sea, eso realmente va a cambiar mucho como tú lo hagas, ¿cierto? Y es fundamental porque aparte, o sea, una buena tokenización te puede llevar a mejores resultados. Entonces, denme un segundo, ya. Entonces, ya. Entonces, esa es la importancia de la tokenización. Vean que todas estas primeras etapas son mucho como de reconocimiento y asignación. Hasta ahora lo más matemático que hemos hecho es como asignarle a tokens o a palabras, pues esto, ¿cierto? Sus correspondientes numéricos. Pero eso realmente no requiere como demasiada, o sea, demasiada complejidad. Ahora, ¿recuerdan esta imagen de la sesión pasada? Sí, Bueno, esta es la representación de la inteligencia artificial en el espacio vectorial. Y lo que nos va a hacer es que el espacio vectorial es como que en vez de ubicar en una o dos o tres dimensiones un montón de palabras, vamos a prácticamente a darle o asignarle una dimensión propia a cada palabra o a cada adjetivo, cosa que sea así como está en esta imagen, cada una de esas flechas representa un eje, que representarlo tridimensionalmente es imposible, pues porque nuestro mundo está limitado por tres dimensiones espaciales, entonces no tiene sentido, pero eso lo que nos va a permitir a nosotros es que se hagan asociaciones de diferentes palabras, pues porque pertenecen a grupos que usualmente van juntos, por ejemplo. Entonces, el verde, el rojo y el rubí son todos, a pesar de que sean diferentes, van a tener algo en común y es que van a estar muy cerca de la parte color, porque pues efectivamente son colores y se utilizan para eso. Mientras que va a estar muy separado de carro o de
aeronave. Entonces, ¿esto por qué va a ser? Pues porque estos dos van a estar más hacia la dimensión de vehículo. A pesar de que no en su propia dimensión, van a estar más cerca de la dimensión vehículo. Y lo mismo, vean que motion es llamado movimiento, wave o waving, saludo o saludar. Vean que entre vehículo y movimiento hay una palabra que se llama rápido, porque esta palabra va a tener o va a guardar relación entre estas dos. Entonces, por eso va a estar en un punto como cercano slash medio a estas otras palabras, pues porque son palabras que tienen un significado, como uno podría decir, común. Y siempre debemos buscar la forma en que matemáticamente nosotros queramos rescatar pues el mensaje que se quiere compartir. Entonces, si numéricamente, o sea, nosotros tal vez no le podemos decir a la inteligencia artificial, dígame cuál está más cerquita de cuál, así como así viendo y ya, pero sí la podemos a calcular con coordenadas, porque vean que esto sigue siendo un sistema de coordenadas, X, Y, Z. Vean que es un sistema de coordenadas. Entonces, nosotros sí le podemos decir a la inteligencia artificial que nos relacione cada palabra con un número, como lo hicimos pues con toda la parte de la creación del corpus, la tokenización, todo esto. Y ya a partir de eso, entonces, ubicarlas en un espacio n dimensional y pues la cercanía en este caso va a tener una importancia bastante grande. Es decir, que más allá de que la palabra esté o no esté en el, en el corpus, ¿cierto? O en el espacio dimensional, esta va aún así o sea, esta va a tener más que todo una representación gráfica y es esa cercanía dimensional la que las va a relacionar. Entonces, no es que ellas simplemente por azar y por el destino y porque sí, van a terminar junticas, sino porque los números que dimensionalmente están cerquita, fueron puestos así con una intención. Y la intención es que se repiten mucho en los mismos contextos. O sea, la inteligencia artificial es capaz de detectar por mera estadística, por mera matemática, que siempre que se habla, por ejemplo, de un cuerpo y se quiere describir, se va a hablar de unas cosas muy similares, que por ejemplo, que tal cosa es verde, tal cosa es roja, tal cosa es rubí, y todas estas entonces se les va a asignar una misma categoría. Y obviamente esto va a estar en constante validación, pues por lo importante que es que se revise todo el trabajo que se hace. Entonces, después de la tokenización, se pasa entonces a la representación vectorial, que es lo que les decía, más allá de los números que se hace pues con toda esta parte de la tokenización, que es algo más numérico, con esto ya se hace una representación vectorial, que son los embeddings o embeddings, que es pues la conversión de un token, de cada token, a un vector en un espacio n dimensional. ¿Y eso cómo lo podemos visualizar? Como esto. Vean que más allá pues de en donde esté el mapa, que pues va a ser TSNE, van a ver unas gráficas de colores que nos van a ayudar pues a etiquetar las cosas y pues la agrupación en principio sería lo que une a lo que reúne como a estos conceptos juntos y que lo que nos permite eh, unirlos en un espacio. O sea, es lo que hace que, vean, esto azul oscuro que es science fiction esté muy pegado, casi inmiscuido con science fiction novel. ¿Cuál es la diferencia? Que el science fiction novel está un poco más hacia la derecha y que está mucho más a la derecha, el naranjado, novel. O por ejemplo, fantasy novel, lo mismo. Non-fiction, vean que non-fiction y novel hay una media brecha que no le toca. Eso también puede ser eso. Novela histórica es otro tipo es otro tipo como de concepto y vean que va a estar, o sea, cada uno tiene una región especial precisamente porque se le da la asociación con esas dimensiones. Y la ventaja de que nosotros tengamos una asociación de este estilo con los numeritos, pues como tal, es que vamos a poder hacer representaciones que permiten operaciones matemáticas como la suma, la resta, todo esto, para capturar el significado semántico. Es decir, que si se dicen juntas, ya yo puedo asociar a que eso es algo que se repite. O sea, sin yo saber que es algo así, yo puedo intuir, yo puedo inventar que así se hace.
Entonces es como cuando uno va a abrir esas puertas que dice jale o sí, o jale o empuje, pero uno ve como la maniguetica. Si uno ve la maniguetica, uno usualmente lo interpreta como un jale. Si uno no ve nada, lo interpreta como empuje, en caso de que no hayan pues los mensajes. Entonces vean que sin necesariamente estar hablando explícitamente de una relación con algo, uno puede empezar a intuir o a correlacionar. Y esa es la maravilla de toda la inteligencia artificial, que va a hacer unas correlaciones que tienen origen numérico, estadístico más precisamente. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O todo bien? Todo Bueno, bien. listo. Entonces, una vez se tiene disponible entonces esta representación vectorial, ya se puede hacer paso a la construcción como tal de todo lo que constituye el perceptrón y la red neuronal. Entonces, lo primero que se va a hacer es que red neuronal, supongo que ya se los han explicado mucho, pero yo lo voy a volver a hacer en cierta forma. La red neuronal o bueno, neuronas y todo esto de la inteligencia artificial nace pues de la analogía que se hace con la neurona del ser humano. Esta es la neurona del ser humano. Bueno, un esquema. Y entonces lo que pasa es que esta neurona va a tener como tal tres partes, que es la célula, pues el cuerpo celular, el axón y las terminales. Entonces, por acá, por la cabeza, por el cuerpo de la célula, entran las señales por medio de las dendritas, que son como las raíces, o sí, como las ramitas. O sea, ellas simplemente están ahí como para interconectarse. Entonces van a por acá a recibir impulsos eléctricos que se llevan a través del cuerpo y van a viajar rápidamente por el axón. Y una vez llegan a estas ramas del axón, que les llaman también terminales de axón, que pues en cierta parte también son otro tipo de dendritas, van a hacer contacto esto con esto otro de otras células, otras neuronas en este caso. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y esto a mí como para qué me sirve? Lo que sucede es que, como les decía, por esta parte de las dendritas entra información, entra un impulso eléctrico. Siempre asocian un impulso eléctrico con información, porque al final eso es lo que es. Por ejemplo, la energía, los bits, todo eso es prender y apagar un bombillito lo suficientemente rápido como para que uno muchas veces ni lo note. Pero eso es lo que sucede. Entonces, inspirados precisamente en la forma o en la naturaleza de todo esto, es que se genera la célula ya de la inteligencia artificial, que se le denomina pues una neurona o perceptrones, que, como les decía, axon from a neuron, este es el axón, entonces este axón es como una salida, este X0. Hace sinapsis, que las sinapsis que se conectan la célula pues, con la célula. Y esa sinapsis va a hacerse por medio de una dendrita, que la dendrita, como les decía, era como esa extremidad con la que las células se comunicaban. Todo eso para llegar al cuerpo celular, que el cuerpo celular es como tal, pues, en donde se procesa, se entiende, todo como lo que acaba de pasar. Eh, y ya después de esta parte, entonces se pone por la función de activación, que ya vamos a ver más a profundidad. Y tenemos entonces un output, que el output es simplemente que la función de esta parte con estos datos pues nos va a dar un resultado que finalmente representa la predicción de lo que nos quería dar inicialmente la red. Entonces, es una forma más básica de ponerlo, pero cada neurona realiza el entrada por peso más sesgo, que es igual, bueno, pasa por la función de activación. Los pesos son como qué tanta importancia le das a cada palabra, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, por ejemplo, si tú no quieres ver mucho una palabra, tú le puedes modificar los pesos de manera que la desfavorezcas a que aparezca redundantemente. Es literal como mermarlas a la sopa, como
más bien como ponerlo, como echarle agua a la sopa, ¿sí? Sí, como echarle agua a la sopa. Entonces, los pesos van a determinar qué tan relevante es una palabra, un concepto o una idea con respecto a otra. Y con respecto a las entradas, porque aunque las entradas van a ser siempre X y los pesos van a ser W. Esa W viene de weight en inglés. Y entonces a esto se le suma el sesgo, que el sesgo va a ser como una variable que no se les puede olvidar y que es muy importante que tengan presente, que va a ser como em, unos, ¿cómo se dice eso? Como unos errorcitos que luego van a pasar por la función de activación para ser filtrados, porque es como lo que dicen que no todas las buenas ideas, no todas las ideas son buenas ideas, exactamente eso. Entonces eso tiene una función para filtrar como lo que se quiere decir. Ya. Entonces, bueno, esto nos lleva a el perceptrón, que es lo que les decía, es una neurona artificial que suma las entradas ponderadas y aplica una función de activación para tomar decisiones simples. Es bastante sencillo en el sentido de que pues tú lo puedes visualizar de esta forma. Por ejemplo, que vamos a tener entradas de X, Y, Z y entonces pues vamos ya, que esperen que estas diapositivas me están fallando acá. Bueno. Entonces, vean que los pesos, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues los puedo modificar. Entonces, en este caso, todo número multiplicado por uno da cuánto. El mismo número. Exacto, y si lo multiplico por cero, Cero. entonces, ¿qué creen que pasa si a las variables de y y z les ponemos un peso cero? Mm, se multiplica por cero. Ah, y eso qué interpretación se les puede dar desde el entrenamiento de la red neuronal. Está apagada. Ajá. Entonces, en ese caso, uno podría hablar de que Y y Z no van a tener influencia, que toda la influencia la va a tener X, porque ese uno también nos va o sea, todas las variables o todos los números más bien, entre cero y uno nos van a representar secretamente un, como un porcentaje, en donde cero es 0% y uno es 100%. Entonces, 0,45, ¿cuánto porcentaje sería? 45. Exactamente, 45% y así funciona. Entonces vean que, pues, por ejemplo, ese número de 0 a 1 no siempre va a ser 0 a 1 el rango en el que se maneja. A veces se maneja de -1 a 1, otra vez se maneja siempre menor que 0, o solo mayor que 1, o sea, eso varía demasiado, pero igualmente uno debe tener como precaución, conocer cómo son los pesos iniciales, de manera que pues la persona que lo compra o que la persona que lo va a usar no se confunda, ¿cierto? O no se pierda o no, o sea, que sí se le pueda dar un buen uso, porque dependiendo de las variables de entrada con los pesos con los que estamos afectando, pues nos va a salir un output que es como una respuesta en cierta forma. Entonces, la fórmula del perceptrón, como les decía, su objetivo es tomar una decisión simple, como un sí o un no. Entonces, darle peso precisamente a todas las diferentes entradas. Hagan de cuenta como el tomar una decisión matemáticamente, que es mejor, que me conviene más, que es más rápido, o sea, bajo qué lo estás optimizando, porque eso es algo de optimización. Entonces, las entradas nos van a aportar características del dato y los pesos, qué tan importante es cada entrada. Entonces el sesgo va a permitir mover la función de la activación. Entonces, eh, como pueden ver acá en este diagrama, nos van a poner los inputs así verdecitos, eh, el taxi o bueno, los pesos, no sé, los summation biases, el summation bias es como la ecuación o el modelo en el que tú vas a combinar esto. ¿Alguna vez ustedes han visto el concepto de combinación lineal? O la, ¿han No, visto la combinación lineal? No, no. Bueno, no. entonces espérense, yo creo que esto sí es importante que se los muestre. Em,
Denme un segundo. Ya. Yo no les mostré combinación lineal acá. Ya. No, pero esto no. Espérense, les voy a mostrar un ejemplo. Denme un segundo. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Bueno, podrán cuestionar los métodos, pero no los resultados. Wikipedia a veces te ayuda. Vean, vamos acá en la página de Wikipedia. Y entonces les voy a ayudar a traducir lo que dicen. Esto es una parte del álgebra lineal, por cierto. La combinación lineal es una expresión matemática que consiste en la suma entre pares de elementos de determinados conjuntos multiplicados entre sí. O sea, em, se le conoce también como un sistema de vectores, ¿cierto? K1, B1, K2, B2, K3, B3, bla, 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 bla. Pero visualmente esta combinación se ve de esta forma. Hagan de cuenta que es como uno estar multiplicando dos vectores correspondientes para obtener uno resultante, ¿cierto? Bueno, espérense. Listo. Entonces, vean que cuando estamos, vean términos no tan formales, cuando la combinación V es lineal de vectores de A, vamos a poderlo expresar como una suma de productos escalar de infinitas bla, bla, bla. Lo que quiere decir que nosotros a partir de una combinación lineal podemos generar un espacio nuevo, un espacio vectorial. Entonces vean que en cierta forma lo que queremos decir con esto es que, espérense, yo vuelvo acá, ya. Lo que queremos decir es que, la verdad que me pasé de diapositiva, ya, ya. Ahí están viendo Canva, ¿cierto? Sí, Bueno, en cierta forma lo que esto va a querer decir es que esta combinación lineal nos va a ayudar a generar este espacio vectorial que está acá. Y recordemos, como estos pesos, o estas, digo, estas entradas son características del dato, o sea, características de la información que nos están compartiendo, y los pesos son qué tan importantes son las entradas, por eso es que las entradas por los pesos en combinación lineal más el sesgo, que el sesgo pues es mover la función de activación, o sea, como que clasifica o que no, ¿cierto? Eh, va a ser muy importante para generar ese espacio vectorial, porque si se fijan, entonces es como en cierta forma decir que el verde va a ser una entrada y el peso que yo le voy a dar va a decir qué tan verde es algo que yo estoy entrenando, qué tan relevante es. Por ejemplo, si estuviéramos entrenando una inteligencia artificial para detectar manzanas rojas, teniendo en cuenta que hay manzanas verdes, ¿ustedes creen que a ese verde se le debería dar mucho peso o poco peso? Si quiero hacer una inteligencia artificial que me detecte manzanas, ¿de qué colores son las manzanas? verdes, amarillas y rojas. Ok, entonces en ese caso, en ese orden de ideas, ¿cuál de las tres debería tener más peso? La roja. Ujú. La roja, si yo quiero darle protagonismo a la roja, pero si yo quiero un detector de manzanas verdes, pues le doy más peso a la verde. Y entonces, si yo quiero incluir el color morado, ¿cuánto peso creen que tendría el morado? Ninguno. Exacto, pues cero o un número muy pequeño, cercano a cero. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque esto no me va a representar, la verdad, ninguna característica importante. A pesar de que sea una característica, no es tan importante en la entrada, porque
pues lo estoy formando para otra cosa. Entonces, vean que, y con estas características, entonces yo así lo voy formando. Por ejemplo, con la característica color. ¿El color es muy importante para yo determinar una manzana? Sí. Ahora, el peso. ¿El peso es demasiado importante para yo identificar si es una manzana o no? ¿Ustedes qué consideran, sí o no? Que el peso sea importante para yo saber si es una manzana o no. Más o menos. Exacto, más o menos. Entonces tendría, perdón, ahora sí ya. Entonces tendría menos peso que lo que tendría el color. Ahora, la forma. ¿La forma va a tener mucho peso o poco peso? Ujú, Mucho peso, la forma. exacto. La forma va a tener mucho peso porque eso es uno de los que visualmente más disidentes es. Y si fuéramos a identificarla por el tacto, ¿cómo describirían ustedes una manzana en cuanto a textura? Lisa. Exacto, lisa. O sea, entonces, vean que con esas, por ejemplo, con esos cuatro propiedades que le dimos, algunas son más importantes que otras, pero finalmente todas van a construir, van a ayudar a construir lo que una manzana constituye. Entonces, si yo y el hecho de que una sea más importante que la otra no significa que no sean determinantes, porque, por ejemplo, puede que yo tenga un aguacate y que sea verde, y sea un aguacate redondo, y sea un agua, o sea, vean que tiene lo redondo y lo verde de una manzana, pero la textura de un aguacate como es más rugosa que la de una manzana. Entonces, por ese lado lo puedes activar, pues le puedo decir como no, eso no es una manzana, eso es un aguacate. Entonces, son así, o lo mismo con la pera, tiene la textura de una manzana, parecida, pues muy parecida, tiene color parecido a una manzana, que no tiene parecido a una manzana, pues eh, la forma. Y todo eso entonces va a pasar por toda esta parte de la construcción de la suma y posteriormente en la fórmula de activación para que ya me dé una salida. Entonces, acá les tenía, por ejemplo, otro ejemplo. Pues sí, sí, otro ejemplo. Que es que imagínense que un estudiante será clasificado como preparado o no preparado para el examen. Y las características son horas de estudio y hora de sueño. Entonces, mi entrada uno, o sea, mi característica uno es X1, que son horas de estudio, y mi característica 2 son horas de sueño. Entonces le van a asignar pesos para cada una y luego se va a calcular la suma ponderada. Entonces luego se aplica una función como la sigmoide que habíamos visto en las clases pasadas que existe la función sigmoide, o sea, hay muchas funciones de activación, la tangencial, la sigmoide, hay un montón de funciones que nos van a servir para ver si hay una salida que sea cercana a uno o cercana a cero. Si es cercana a uno, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Preparado o no preparado? Preparado. Preparado. Exacto. Y pues por contrario, si es cercana a cero, pues no estaría preparado, ¿cierto? Entonces, vean estos datos que está acá. Si tenemos que X1 son 4 horas de estudio y X2 son 6 horas de sueño, entonces, ¿qué creen que va a influenciar más en cómo está de preparado un alumno para un parcial? ¿Cuánto estudió o cuánto durmió? Las dos son importantes, eso estamos claros, pero ¿cuál de las dos es más importante? El estudio. ¿Cuánto estudió? Ajá, entonces eso lo vamos a ver reflejado en los pesos. En este caso, la característica uno que es las de estudio, va a tener un peso de 0,6, o sea, un 60%. Mientras que el peso 2 o bueno, o sí, el peso 2 que es el peso de la característica 2 que son las horas de sueño, va a tener un 0,3 que equivale a un 30%. Noten cómo estos pesos no suman uno. Eso no es necesario porque es como, o sea, es una escala relativa, en el sentido de que yo le puedo poner, si se me da la gana, a el peso uno 2 y el peso 2 0,5. Lo único que estoy dejando en claro es, el peso uno es mucho más grande que el peso 2 y son tantas veces más grandes. Ya, la relación que hayan entre esos dos pesos es lo que importa. No necesariamente que tenga que ser, no, es que tiene que dar uno y tiene que... Eso es bueno como para uno hacerse una representación mental o visual en cuanto a porcentajes, o sea, de un todo, cuánto de importancia tiene cada uno de los parámetros, pero no es fundamental.
O sea, no se les va a quebrar el modelo porque no de uno, como pueden ver acá. Y esta vez es el sigmoide del bias, pero nada, dejen de esas, o sea, no le pongan mucha atención. Ya vamos a entrar en detalle del bias o sesgo. Pero bueno, entonces vean que cuando nosotros ya acá aplicamos, cuando ya nosotros acá aplicamos toda esta función, que es la sumatoria, que no lo habíamos visto la sesión pasada, que es características por pesos, o sea, característica uno por peso uno más, característica 2 peso 2 más, característica 3 peso 3 más, así todo sumado, más el bias, que el bias pues es el sesgo, que ya vamos a entrar en detalle sobre qué es el sesgo. Entonces, vean que esa gran suma nos va a dar 2.2. Eso es un número. Y ustedes dirán, ¿y ese número a mí qué me está diciendo? Pues a ustedes como tal no les va a decir algo, pero nosotros podemos aplicarle esto a la sigmoide. Y si se fijan, la sigmoide va a ser sigma, pues la sigmoide se representa con la letra sigma de x, eso significa que es una función de x, o sea, si cambia x, cambia la sigma, y esta es la función, 1/1 más e a la menos x. Y está representada con estos valores entre 0 y 1. Entonces vean que una vez representamos este datico, dentro de la sigmoide nos va a dar este resultado, que la función sigmoide evaluada en 2.2, que es la x que nos dio, por el resultado que nos dio, es igual a 0.90. Y habíamos quedado en algo. La salida cercana a 1 es preparado, la salida cercana a 0 es no preparado. Según este resultado, ¿ustedes qué interpretarían? Que está preparado. Exacto. Entonces, esperen. Entonces, vean que eso o sea, volvimos unas características en principio abstractas, como lo es horas de estudio y horas de sueño, en un procedimiento numérico que me ayudó a determinar si, em, si si el estudiante o esta persona, pues, o sea, nos ayudó a determinar una característica final, ¿cierto? Y eso es lo que en cierta parte se hace al inicio y es entrenarlo, ponerle casos de la vida real, es decir, ya tengo todo lo del inicio y sé que una vez hago todo esto significa que el estudiante estuvo preparado. Entonces ya con eso la inteligencia artificial va a empezar a aprender a correlacionar las variables. Entonces, estas son diferentes funciones de activación. Eso nos va a permitir que la red como tal aprenda relaciones no lineales. Es importante que las relaciones no sean lineales porque lineales son muy sencillas, son demasiado sencillas y pues a medida que trabajemos con más datos se van a dar cuenta que las correlaciones que existen son más curvas que otra cosa y a veces son muy difíciles de definir con una curva. Entonces vean que sin las funciones de activación no se podrían comprender como patrones complejos, como curvas o agrupaciones circulares. Entonces, por eso es tan importante que se tengan en cuenta diferentes funciones de activación, que tienen diferentes umbrales. Por ejemplo, la sigmoide va desde 0 a 1, la tangente hiperbólica va desde -1 a 1, la relu va desde 0 a, pues, hasta infinito, ¿cierto? Hasta x. Lo mismo la liqui relu, la max out, hay un montón de funciones de activación que nos van a servir para cada caso. Pero volviendo a esta parte, al sesgo, quería complementar pues lo que les estaba comentando del sesgo. Lo que sucede con el sesgo es que eh, o sea, vean que acá está reflejado como un número. ¿Por qué es eso? Es un número, es un valor escalar. Y entonces este valor escalar va a permitir como desplazar en sí el plano de decisión. ¿Esto qué quiere decir? Si se fijan, este número acá, el bias es sesgo, es -2. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que sea que nos haya dado el número, le vamos a restar un -2. Eso se puede interpretar un, ¿cómo se dice? Un threshold en español, esperen, yo busco la palabra. Una, es un umbral, o sea, de que no pase de cierto número.
Porque, por ejemplo, si el número es menor que esto, ya va a ser cero. Es decir, si la suma de estas dos cosas fuera menor que 2, vean que daría un número igual a cero o menor que cero. ¿Se dan cuenta de eso? Por favor, no me repite. Ajá. Que si se fijan, estos resultados, si este 4 por punto 6, que es la característica por el peso, más la característica por el peso 2, si estas dos cosas dieran menor que 2, si le restamos, bueno, en este caso le sumamos -2, que es el bias o el sesgo, ¿cuánto nos daría el resultado total? No nos daría un número positivo, sino cero o un número negativo. Correcto. Ajá. Entonces, ¿eso qué se puede interpretar? Eso de una nos diría algo sobre los resultados. En este caso, vean que si utilizamos, por ejemplo, esta ReLU, la ReLU lo que nos va a decir es, si el número es positivo, nos va a dar un valor positivo, pero si el número es cero o un valor negativo, siempre va a ser cero. O sea que en cierta parte, nosotros lo que podríamos decir es, si, si sabemos que siempre que hay esta combinación lineal, siempre que hay esta combinación lineal, nos va a dar que la persona no estaba preparada, entonces le vamos a poner que el bias sea exactamente ese número, pero negativo, de forma que siempre nos va a dar cero menor y la función de activación no se va a activar porque van que siempre va a cero. ¿Se entiende eso? Es un poco abstracto, lo sé, pero esa es la idea detrás de todo. ¿Les parece si lo vuelvo a repetir? ¿O cómo se sienten? Yo, pues, creo que quedó claro. Ok. La idea general, ¿cuál es? Que sin el sesgo prácticamente todo sería aceptado, porque numéricamente todo tendría un valor superior a cero, porque los pesos son números mayores de cero. Los pesos, o sea, cero o mayores que cero, no son números negativos. Entonces, sin el bias o sin ese sesgo, entonces todo pasaría por positivo. O sea, es como que hasta con un minuto de estudiar estuvo preparado y con 0 minutos de dormir estuvo preparado, porque daría algo mayor a cero. Entonces, el sesgo debe ser calculado, debe ser determinado, porque eso se llega a una buena estimación con, con la práctica. Entonces, bueno, luego de que se pase toda esta parte, bueno, el sesgo, como les había dicho, vean que el sesgo uno nada más va a tener como ese aprendizaje una vez ya lo haya puesto en práctica. Porque ese sesgo, yo voy a haber puesto una diapositiva del sesgo, ahorita se las paso, y algo. Eh, este sesgo, este número como tal, no es que uno aleatoriamente diga, mi sesgo va a ser -1, -2, -7, -100. No, el sesgo se va a calcular una vez se haya entrenado el perceptrón. ¿Qué es el perceptrón? ¿Se acuerdan de qué es el perceptrón? La neurona artificial. Ajá, el perceptrón como tal va a ser la red de neuronas. Entonces, una vez nosotros hayamos entrenado toda esta red, exacto, una vez nosotros ya lo hayamos entrenado, ese perceptrón, ese sesgo se va a ir calculando y se va a ir ajustando para que efectivamente todos estos cálculos pasen cierto umbral. Y de hecho, el perceptrón tiene una fórmula con la cual se va a calcular, que es la tasa de aprendizaje, que es un número que se calcula con las veces que hizo la predicción correcta, menos las veces en las que se predijo, o sea, la predicción real menos la predicción correcta. Entonces, con eso se va a ir corrigiendo como qué tan bien o qué tan mal está ese sesgo. Y eso tiene unos patrones de tolerancia, entonces se calcula como, no siempre tiene que ser 100% perfecto, pero con que sea mayor al 80, al 90% está bien. Entonces, bueno, y entonces ahora ustedes dirán, ese sesgo, ¿cómo se calcula? O sea, ¿cómo es que uno llega a entrenar eso? ¿Cómo es que uno lo pone en marcha? Eso se llama el forward pass o la propagación hacia adelante, pues. La propagación
lo que uno hace es que uno alimenta el modelo con un input cualquiera. O sea, en este caso, digamos, un perro. El perro, ¿cierto? El input o en la entrada va a ser el perro. Y esto, entonces la idea es que nos prediga la palabra siguiente. Entonces nos va a generar una distribución de probabilidad sobre todas las posibles salidas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo les digo a ustedes el perro, por favor escríbanme en el chat qué es lo más probable que siga después de el perro. Ujú. Ajá. Sigan, sigan. Pero, por ejemplo, Fernando, te pregunto, si yo copio el perro mascota, ¿eso tendrá mucho sentido? Tienen que tener en cuenta que son cosas que se lean, exacto. Tienen que ser cosas que se lean de corrido y tengan sentido. Entonces, de todas estas, entonces vean que han dicho muchas y están correctas. El perro está, el perro come, el perro ladra, el perro mascota. Vean que el perro mascota, ¿ustedes creen que tendría una probabilidad alta o baja? De alta. Exacto, baja, porque la inteligencia artificial, o sea, luego de haberla puesto a aprender varias veces, o sea, es esto, vean que al principio lo más probable es que esto que salga vaya a ser incorrecto, precisamente porque no ha tenido tiempo de aprender, pero eso está bien, no siempre está, o sea, está bien que desde el principio no haya, o sea, es natural, pues, a lo que me refiero, que es como lo de que uno no aprende de primeras. Bueno, es normal que al principio las probabilidades no tengan mucho sentido. O el perro tiene sentido. El perro gato tendrá sentido, al inicio puede que no. O en casos muy específicos, porque tengan presente que son distribuciones de probabilidad. Y si son distribuciones de probabilidad, no significa sí o no, significa, ok, un poquito más, tanto no porcentaje. Por ejemplo, si lo vamos a normalizar, que normalizar es como ponerlo estándar del 0 al 100%, uno podría decir, ok, lo más probable es que me salga, está en muy, muy alto, porque con eso es que uno describe lo otro. O corre, mira, muerde, ladra, come. Esas van a estar en ese orden como de probabilidad. Y ya las más bajitas va a ser como mascota, gato, o incluso algo que no hagan los perros, trabaja, o otra cosa. Que vean que trabaja tiene sentido semántico. Tiene sentido yo decir, el perro trabaja, pero es común que un perro trabaje. No. Entonces, por lo tanto, la distribución de probabilidad, o sea, la probabilidad de esa palabra va a salir muy bajita. Entonces, esa distribución de probabilidad sobre todas las posibles salidas es literalmente una lista de, ok, la más probable es esta, la segunda más probable es esta, la tercera más probable es esta, y así, va a sacar un listado completo de las probabilidades y a partir de eso es que va a seguir haciendo el modelo, ¿ok? Si lo más probable es que salga que, que, que el perro come, entonces lo que yo le voy a responder a la persona que es que el perro come, porque es lo más probable que pase. Y si es lo más probable que pase, es lo más probable que él necesita. Así es como van a empezar a trabajar. Y entonces luego de esto se va a pasar a la función de pérdida, que la función de pérdida va a tener como tal o sea, va a ser bastante importante, porque va a comparar la predicción con la verdad. Entonces, es eso. Yo voy a darle, y es importante algo que no les mencioné al inicio, del corpus. Digamos que yo tengo mi corpus van a ser, no, yo tengo 100 libros disponibles. Y de esos 100 libros, uno diría, no, lo mejor es que yo le meta los 100 libros al modelo. No, incorrecto. Ustedes deben tasar la información, mezclarla muy bien. O sea, por ejemplo, revolver muy bien la información para que, de hecho, yo creo que esto lo puse acá más adelante. Esperen, me voy a adelantar un poquito, pero les va a servir esto. ¿Dónde está? Aquí. Vean. Ustedes de toda la información vean que tiene un montón de perros y gatos de todos los colores, de todo. Perros y gatos. Pero vean que para yo entrenar a mi modelo voy a utilizar una gran cantidad de perros y gatos.
porque necesito que aprenda a identificarlos. Luego, yo voy a hacer un test o una validación, pues, o sea, realmente son diferentes, son pruebas, pero de diferente naturaleza, pero no es importante. Entonces, lo que les quería decir era que uno, de toda la información que tiene disponible, va a tomar un fragmento para entrenarlo. Por ejemplo, se usa alrededor de un 70%. Entonces, el 70% de mis perros y gatos los voy a meter para entrenar el modelo y el otro 30% los voy a utilizar para hacerles los modelos, la iteración y, importantísimo, para hacerle la función de pérdida. Porque la función de pérdida, entonces, va a decirme qué tan atinado o qué tan desatinado está mi modelo. Y esto me va a sacar un error o una función, dependiendo de, pues, o sea, eso va a tener una interpretación gráfica que va a ser con funciones matemáticas. Nuevamente, hay hay un montón de formas, pues, o así como funciones de activación de este tipo, hay un montón de funciones de pérdida. Y entonces voy a correr un montón de funciones de pérdida para cada fragmento como del corpus, por decirlo de alguna forma. Y esto luego me va a dar la función de costo, que la función de costo es un promedio de todas las funciones de pérdida. Entonces yo hago un montón de funciones de pérdida para obtener una función de costo. Y esto me va a decir qué tan mal está prediciendo la red neuronal. Y entonces va a permitir que yo ajuste los pesos para reducir el error. ¿Por qué ajustar los pesos? Porque tengan en cuenta que, por ejemplo, si yo voy a definir el perro, si en mis pesos, para mí es más importante que, por ejemplo, en cuanto a acciones, si en mis pesos es más importante que el perro trabaje, que el perro mire, entonces debo corregir los pesos. O si están muy iguales, porque tengan en cuenta que esos pesos no se toman manualmente, esos pesos son aleatorios y conviene que sean aleatorios, porque si uno se pone a elegir los pesos uno a uno, primero se enloquece. Estamos hablando de que son millones de tokens, miles de millones de tokens, miles de millones de palabras. Entonces, primero que todo, se enloquece. Y segundo que todo, estaría sesgando todo, porque les estás dando ya un punto de vista diferente del training set. Entonces, uno elige primero los pesos por al azar. Y ya por el mismo peso, digamos, del sentido o de la lógica del asunto, estas van a ir como filtrándose en cierta forma. O sea, van a ir corrigiéndose solitas con las iteraciones que yo le voy poniendo. Precisamente para eso sirve la función de costo. Entonces, vean que acá pues lo que está traducido, lo que les voy a decir es, describe que también responde a la superficie con la data disponible. Hagan de cuenta que mis predicciones son las X y entonces yo voy a sacar esa función de costo. Y la función de costo es la rayita. Si la rayita se me va justo por la mitad de todas las X, uno diría, está bien calibrada, porque no puede estar ni muy desajustada, cosa que pase, por ejemplo, por acá, así como una línea recta, porque estaría desajustada, pero tampoco puede ser, por ejemplo, una línea que pase justo por todas las X, así, chun, 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 como una culebra, porque eso significa que está sobreajustada. Entonces va a ser muy sensible a cualquier cambio. Y si es muy sensible a cualquier cambio, entonces los resultados van a ser inestables. Van a ser inestables y eso pues no me va a convenir. Entonces, una vez nosotros definimos esa función de costo, la vamos a optimizar. Optimizar los parámetros es medir errores. Entonces, en esta superficie, vean que el punto más bajito, ¿cuál es? El mínimo global, que el mínimo global es el punto más bajo de una función. Y ese mínimo global está acá ensanduchado en la mitad. Entonces, se van a utilizar estimadores como estas funciones que están acá, que son simplemente, o sea, son funciones matemáticas, no tienen mucha trascendencia como tal, y optimizadores, que la optimización es un proceso matemático pues del cálculo diferencial, que utiliza las derivadas para ver en cuál punto de la función es el punto mínimo, porque en donde el punto sea mínimo significa que ahí es donde está la llave para yo tener tanto los pesos como los biases para que me dé un menor error. Y tengan en cuenta que esto se hace bastante, o sea, se hace bastantes veces precisamente
para lograr buenos resultados, hasta obtener, por ejemplo, ¿cómo es que se llamaba esto? Hasta obtener una salida, o sea, un error del perceptrón, ¿cierto? Un error del perceptrón aceptable, o sea, que no sea muy alto. Hasta aquí estamos bien, estamos claros, han entendido lo que está sucediendo, o quieren que me detenga o me devuelvan a alguna parte, haga un ejemplo. No, Ok, bueno, entonces, eh, digamos, este cálculo de optimización se va a utilizar mucho el gradiente descendiente. El gradiente descendiente nos va a permitir ajustar los pesos de una red para reducir el error. Entonces va a guiarse por la pendiente de la función del costo. La pendiente, ¿recuerdan que era la pendiente? ¿Alguien recuerda que era la pendiente? Nadie. Si no estoy mal, era como la relación o algo así entre el tiempo y algo más ahí. Ok, estás bien por ese lado, sí. La derivada, o bueno, la pendiente, eh, la pendiente y la derivada están muy estrechamente relacionadas, pero lo que quiere decir es, la pendiente, así tal cual como las pendientes que uno sube, nos habla de qué tanto está cambiando un valor con respecto a otro, o unos valores con respecto a otros. Entonces, en este caso, la pendiente nos va a hablar de qué tanto está cambiando el error en función de otros parámetros. La W habíamos quedado que significaba que, eso, ajá, y la B, sesgo. exacto. Entonces lo que va a hacer es interpretar estos errores en función de los pesos y los sesgos para ver con cuál sesgo y con cuál peso es que es mejor trabajar. Y eso lo va a hacer por medio de la pendiente. ¿Por qué por medio de la pendiente? Porque digamos que yo empiezo a mirar a partir de, por ejemplo, este punto que sacan amarillo. Y es tal cual como dejar una pelota caer. Porque aunque eso tiene un relieve, porque el relieve simboliza como que tanta cantidad de error, donde rojo es un error muy alto y azul es un error muy bajo. Entonces, esto lo que va a hacer es tal cual como dejar una pelota rodar y vean que él va a buscar automáticamente el punto menor. ¿Cómo? Por la pendiente. Porque si la pendiente es negativa, eso significa que la variable mía está cambiando hacia lo negativo, o sea, está reduciéndose. Y eso es lo que a mí me interesa. Yo podría hacerlo al revés, buscar la pendiente para arriba. Entonces es como tal, poner un escalador aquí, ay, poner un escalador aquí que él busque para arriba hasta que llegue a un punto. Y si llega en ese punto máximo, pues ya dice, ya no tengo nada más que escalar, aquí es. Pero en este caso lo vamos a hacer al revés. ¿Y cuál es la particularidad? Vean que en este caso hay dos locales, hay dos mínimos, que se llaman mínimos locales. Hay un mínimo aquí y hay un mínimo aquí. Pero ¿cuál es el mínimo más grande? O sea, ¿cuál es el mínimo más negativo? ¿Este o el otro? ¿El que está acá o el que está acá? El de la izquierda. Entonces, exacto. Entonces, lo que él va a decir, vean, usted les puede servir este o este, pero el que dio menos error es este punto de acá, que tiene aparentemente coordenada 0,35 con 1, con 0,90 y algo de lo otro, de B. Entonces, lo que va a decir es, para que vaya un error bastante bajito, es mejor que usted tome un peso de 0,35 para esta característica y un sesgo en general de 0,90 o 0,90 y algo. Y así es que va a llegar a las conclusiones, va a llegar a tomar esas decisiones. Pero nuevamente esto se repite n mil veces, o sea, la cantidad de palabras que haya, bueno, tokenicen eso, o sea, muchas más y repítanlo varias veces. Eso es la cantidad de veces que se va a realizar un proceso como estos. Y eso es obviamente muy demandante en cuanto a poder de computación y de energía, porque se hagan de cuenta como o sea, ponerse a buscar manualmente en una biblioteca. O sea, tienes una biblioteca libre, pero no tienes un sistema de guía. Entonces te toca pasar libro por libro buscando palabra por palabra lo que necesitas.
Es en cierta forma eso es lo que se está haciendo. Por eso es tan ineficiente energéticamente y por eso se gasta tanta energía en inteligencia artificial, porque es un proceso de iteración. No es que a ellos les digan, ay, miren, la palabra más, o sea, no es como que ellos por obra y gracia digan, ay, esta es la palabra que más sentido tiene. No, es porque a ensayo y error han estado refinando y refinando y refinando el modelo. Que sí, que cada vez es mucho más fácil encontrar eso, pero sigue siendo ensayo y error. Y todo eso es con fórmulas matemáticas, porque la matemática pues nos va a ayudar a encontrar formas más eficientes de, de, mm, de llegar a estos mínimos, a estas optimizaciones. Todo esto nos va a llevar a el backpropagation. ¿Qué es el backpropagation? ¿A qué le suena el backpropagation sin leer la definición, que probablemente ya la leyeron? ¿Pero a qué le suena? Que, por ejemplo, cuando hay un resultado positivo o sea, que después de cierto proceso hay un resultado final positivo, entonces que el resultado se lo propague, eh, como dice ahí, de para atrás, back. Ujú. Ujú. Sí, es muy parecido a lo que estás diciendo, Miguel. Efectivamente, la retropropagación o backpropagation es simplemente un algoritmo, o sea, nuevamente matemáticas, de aprendizaje automático que se utiliza para entrenar las redes. Y es simplemente que va a buscar ajustar los pesos y los sesgos de la red para minimizar el error entre la salida predicha y la salida deseada. Entonces es como que uno usualmente vean que lo que estamos haciendo en el forward propagation, que es por acá, ¿dónde está? No, por acá, por acá, por acá. Aquí, vean, el 6. Ya, el forward pass o la propagación. Vean que es a partir de las características sacar un resultado. Pero en este caso lo que vamos a hacer es a partir de un resultado sacar los pesos de las características y los sesgos. Entonces vean que es simplemente un proceso, uno diría opuesto, pero realmente no es opuesto porque no se va a devolver en el tiempo. ¿Entienden a lo que me refiero? Simplemente que esquemáticamente es como ir hacia atrás. O sea, no es que físicamente se esté devolviendo, simplemente que está haciendo exactamente esto mismo, pero al revés. Pero no es que se esté devolviendo. No sé si me entienden eso. O sea, es como uno podría caminar una cuadra mirando hacia frente y reversar. O sea, literalmente caminar de espaldas. O uno podría ir allá, caminar la cuadra y devolver, o sea, girarse 180 grados y caminar. Vean que en un ejemplo yo caminé y reversé y en el otro ejemplo yo caminé 2 veces. En este caso, lo que ella hace es caminar, caminar y reversar. Y, Isaac, Isaac, de pronto Sí, podría claro, servir de Carlos. ejemplo, por ejemplo, la pesa romana, que uno cree que una libra, pues no va a ser, va a medir una libra y uno empieza, para equilibrar la libra, empieza a sacar o aumentar. Eh, pues depende de la cantidad de grano que uno necesite para completar la libra, o si uno se pasó, empieza a mermar, Ujú. Sí, buscando un exacto. equilibrio. Exacto. Sí, está. Y en este caso, pues el equilibrio que uno busca al menos acá es que haya, o sea, que los pesos estén bien ajustados para que pues haya una salida deseada, ¿cierto? Vean que todo esto nos va a llevar a lo mismo de la vez pasada, tensores. Vean que estamos viendo todo lo que vimos la sesión pasada, pero ya en práctica. El tensor es en general una matriz de más dimensiones, como habíamos hablado. Entonces, eso es como una matriz, vea, un tensor es una generalización de la matriz de más dimensiones. Hablemos de un escalar es un numerito, un vector es un numerito en varias dimensiones, una diada es un numerito en más, o sea, en 2 dimensiones. O sea, esto es 0 dimensional, esto es unidimensional, esto es subdimensional, bla, 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 bla. Y una triada son ya 3 dimensiones de numeritos.
O igualmente uno hablaría de que un escalar es un punto, un vector es una línea, una matriz es una superficie y un tensor de, de tres o más dimensiones ya va a ser un cubo. Lo que quiero decir es, uno puede organizar la información de diferentes formas. Vean que acá está organizada linealmente. Acá está organizada en forma de matriz. Acá está organizada en forma de tensor. Todas contienen la misma información porque contienen los mismos números, pero están organizados espacialmente de forma diferente. Y eso es muy importante porque no es lo mismo yo tener, por ejemplo, eh, o sea, en general, ustedes han escuchado el dicho, no es lo mismo tener una pelota negra que una negra pelota, sí suena feo, pero es exactamente eso. Vean que en general son los mismos elementos organizados de forma diferente y eso va a afectar el contexto. Entonces, es muy importante que tengan presente cómo se van a almacenar esos datos porque luego de toda esta parte de la propagación y la retropropagación o la forward pass y back pass o back propagation, se da la representación y almacenamiento en los tensores, que, como les había comentado, todos los valores que son los embeddings, ¿se acuerdan que eran los embeddings? Embeddings, creo que es embeddings. Una representación vectorial. Exacto, es una representación vectorial y si es vectorial eso significa que es en el espacio. Eso es muy importante que lo recuerden. Como es una representación vectorial, que vectorial no se limita a vectores. Vectorial también puede ser, o sea, la palabra vectorial no se limita a vectores, también puede ser, si usted le dice una representación vectorial, también se le puede referir a matricial o tensorial. Entonces, pero lo que quiero es que sepan es que este embedding, cuando ustedes les hablan de embeddings, es posición en el espacio de esos conceptos, en el espacio n-dimensional que habíamos hablado. Y los pesos, pues son los pesos, los que ustedes ya conocen los pesos, y las activaciones, que las activaciones son todos esos valores que ustedes han, o sea, los valores que se necesitan para que se dé la activación o no de los conceptos. Entonces vean que esto se va a guardar en tensores. ¿Por qué en tensores? ¿Por qué creen que se guardan en tensores? ¿Por qué creen que se guardan en tensores y no en matrices o vectores? porque me estaría mostrando la variante. Hola. Me estaría mostrando la variante Eh, en el gráfico. no necesariamente. Va a utilizar esto como ejemplo. Simulemos que el rojo son mis embeddings, el amarillo van a ser mis pesos y el verde va a ser mis activaciones. Vean que aquí vean que tengo toda la información, pero tengo que acceder a ella de forma lineal. Vean que acá en la matriz, si bien ya está de una forma más concebible porque no toma tanto espacio, eh, aún así, ¿cómo dibujo yo esa frontera entre lo que me sirve y lo que no? Mientras que con un tensor, si se fijan, todos estos cubos van a ser rojos, todos esos cubos van a ser naranjas, amarillos, todos esos cubos van a ser verdes. Entonces, si yo necesito acceder a esa información, solamente me tengo que dirigir a esta parte del tensor sin tener que tocar las otras partes del tensor, porque estas van a ser como dimensiones por sí mismas. Vean que este cubo va a ser uno de los 8 cubos que hay en el tensor, poniendo el ejemplo de que este tensor es 4 por 4 por 4, o sea, 4, 4 en una cara, por 4, o sea, un cubo 4 por 4, y ese cubo 4 por 4, porque es una cara de cubos, y eso me va a dar los 8 cubos. Entonces, simplemente piénsenlo como que esa representación es tensorial porque los diferentes datos que se van a almacenar no van a ser necesariamente como homologables en el sentido de que, a ver, yo cómo lo digo, de que mis embeddings del perro, del gatico, de todo esto, no van a ser los mismos embeddings del otro,
pero aún así yo voy a necesitar acceder particularmente a los embeddings, entonces necesito que todos estén guardados como en la misma dimensión. Entonces, bueno, ahora quiero que hagamos un detenimiento acá, en este diagrama, porque me parece súper teso. Si se fijan, yo numéricamente, algo que está en números lo puedo representar gráficamente. Y eso es exactamente lo que vamos a buscar. Por ejemplo, acá vamos a tener perro, cachorro, gato y casas. Si se fijan, los números de perro y los números de cachorro son muy cercanos. O sea, 0605, 0908, punto uno, punto uno, 0402, -07, -06. Vean que los números son muy similares y los números representan coordenadas. Entonces, una vez yo me voy acá vean que acá hacen ¿cómo se dice? Un- una, pues una aclaración, y es que se reduce la dimensionalidad del mundo de los embeddings de 7 dimensiones a 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque estos son coordenadas para un número de 7 dimensiones. ¿Y cómo vamos a graficar nosotros un número de 7 dimensiones? Muy difícil, porque tendríamos 3 ejes y después podemos usar el color como una, y la textura como otra, por ejemplo, el brillo como otra. O sea, uno podría utilizar cada uno de esos como una dimensión, pero va a ser muy complejo de graficar. Mientras que reducir las dimensiones es como, hagan de cuenta, tomarle la foto a un cubo desde un lado. Que bueno, no es el cubo completo, pero me puede dar una idea general de lo que está sucediendo. Eso es lo que es una reducción dimensional. Entonces vean que va a estar cerca, muy cerca. Perrito, perro y perrito, o perro y cachorrito, lo que sea. Y gato va a estar lejos, pero no tan lejos. Va a tener algunas cosas muy parecidas. Por ejemplo, vean, 06, 05, 07. Esta sí no es parecida. Esta tampoco es tan parecida. Esta sí es muy parecida. Esta es muy parecida. Esta no es muy parecida y esta es demasiado parecida. Uno que podría interpretar, aunque es uno como tratando de volver algo muy abstracto a darle sentido, que la dimensión uno, la dimensión 4, la dimensión 5 y la dimensión 7 son características comunes entre los perros y los gatos. ¿Cómo qué? ¿Qué tienen en común los perros y los gatos? Que son animales. Animales domésticos. Ajá, animales domésticos. Son ¿Qué más? peludos, Son peludos, muy bien. Mamíferos. Exacto, tienen cola. exacto, que tienen 4 patas, tienen cola. Dame un segundo que se me descargó el audífono. Todo esto van a ser características. Ay, ¿será que se me descargaron los audífonos del todo? Deme un segundo, yo reviso algo. Bueno, creo que vamos a tener que continuar sin audífonos. ¿Me confirman, por favor, que me estén escuchando bien? Está muy bien, está muy bien. Listo. Entonces, bueno. em, entonces lo que les estaba diciendo, como gato y perro tienen esas características en común, no podría decir la dimensión uno, esas dimensiones que les dije tienen eso en común. Ahora, las otras dimensiones que, por ejemplo, que la dimensión 2 sea canino o felino, o sea, que no pertenecen al mismo grupo taxonómico, yo qué voy a saber, cosas así. Y ahora, por otro lado, vamos a tener casas. Vean que casas tiene números completamente diferentes. O sea, si se parecen en uno, es en esta, vean. Por ejemplo, se parecen en esta y ya. Entonces, uno que podría decir, Em, que los humanos, que le pertenecen a los humanos, que la dimensión 4 habla de que pertenencia. Entonces, las casas, los perros, los gatos y los perritos, todos les pertenecen a humanos, pero no del todo, o no de la misma forma. Entonces, vean que es esa como interconexión entre cómo podemos interpretar los números para asignarles cualidades que son muchísimo más complejas
de graficar, ¿cierto? O de representar numéricamente. Pero eso es como se ha logrado. Y ahora, y más aún, cuando tenemos que hacer relaciones entre palabras. Si se fijan en este ejemplo, vamos a tener hombre y mujer, pero también rey y reina. Si se fijan, hombre a rey es lo mismo que mujer a reina. ¿Ven eso? ¿Ven esa relación? Sí, Hombre a rey es lo mismo que mujer a reina. Y eso espacialmente se interpreta como un desplazamiento de lo que se mueve de hombre a mujer, es lo que se va a mover de rey a reina, porque tiene la misma connotación. Entonces, en ese orden de ideas, uno lo que podría hacer es establecer cuál es la distancia entre esto para yo saber cómo llegar de rey a reina. Porque si yo sé cómo llegar de hombre a mujer, puedo llegar de rey a reina y viceversa, porque son palabras que están relacionadas, son palabras que están estrechamente relacionadas y que tienen características o que incluso la diferencia que tienen entre ellas es la misma. ¿Cuál es la diferencia que hay entre hombre y mujer? Género, El género, exacto. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre rey y reina? el género. Exacto. La misma diferencia, la misma distancia. Porque acuérdense, la similitud, la probabilidad de que estén y que todo eso, la probabilidad la vamos a asociar mentalmente con cercanía o distancia, porque es un espacio, que sí, es un espacio de 1.000 millones de dimensiones, pero es un espacio al fin y al cabo. Entonces, como es un espacio al fin y al cabo, hay distancias, que las distancias son mucho más abstractas de las que conocemos ahora, pero el concepto es el mismo. ¿Está cerca o está lejos? Listo. Está lejos, no tiene nada que ver conmigo. Está cerca, tiene mucho que ver conmigo. Ya. Es eso. Y entonces no solamente va a representar como que, vean que no solo va a representar el qué tan cerca o qué tan lejos está una palabra de la una de la otra, sino las relaciones que tienen esta misma, como esta misma regla. Es como lo que yo haría, a ver, yo pongo un ejemplo. Vean que en cierta parte si yo fuera a buscar la palabra gatito, menino, ¿cómo creen que yo la podría relacionar con perro y perrito? Como el diminutivo, Ajá, como un diminutivo, pero gráficamente, como esta distancia. O sea, ¿cuál es la distancia que hay entre perro y perrito? Y esa probablemente sea la distancia que haya entre gato y gatito, porque son conceptos análogos. Y de esa forma yo puedo empezar a establecer relaciones, ok, la distancia entre estos dos, la distancia y orientación, porque acuérdense que cuando estamos hablando de vectores y tensores y matrices, bueno, más que todo de vectores y tensores, la orientación es muy importante hacia dónde está apuntando lo que sea que esté valorando yo numéricamente. Entonces, en este caso, uno podría decir que gatito está hacia allá, o sea, por ahí, aquí, porque hacia allá está perrito y separado por esa distancia. Uno podría decir eso en principio. Y así es como ella va construyendo esa relación, porque son, como les digo, son palabras vueltas números, y uno con los números que hace, operarlos, sumarlos, restarlos, multiplicarlos. Entonces, vean, si yo, por ejemplo, cojo rey, la palabra rey, y yo voy a coger rey menos hombre más mujer, ¿qué me va a dar eso? reina, Exacto. Y vean, entonces vean que algo que es muy abstracto porque no es como que uno vaya a restarle letras y sumarle otras, no, es el contexto y el contexto yo se lo estoy dando por las coordenadas y las coordenadas las estoy almacenando en tensores y esos tensores me están indicando un espacio o una coordenada que está ubicada en un espacio vectorial. Entonces vean que así vamos conectando todos los conceptos, ¿cierto? Entonces yo le puedo, entonces la inteligencia artificial a mí me va a aprender eventualmente que hombre, hombre más reina
menos mujer, ¿qué me va a dar? Rey. Ujú, exactamente. Y así es como se van estableciendo como las ubicaciones entre palabras, que yo sé que voy a tener rey y reina cerca de hombre y mujer, porque son palabras que están estrechamente relacionadas de alguna forma. ¿Ok? Y entonces una vez yo ya almaceno y toda esta cosa, entonces se hace la validación con el test set, que es una vez que se haya entrenado el modelo, entonces se va a evaluar con los datos no vistos, o sea, perritos y gaticos que el modelo nunca ha visto. Por ejemplo, puede que yo al modelo lo haya entrenado con un montón de razas y de gatos, de razas de gatos y de perros. Entonces yo al modelo le metí pomeranias, pastores alemanes, bulldog franceses, le metí gatos persas, calicos, le metí, ¿cómo se llaman estos que son súper lindos? Los que parecen los linces. Le metí un montón de razas, pero yo no le metí una foto de mi gatico. Y mi gatico es un gatico criollito. Y entonces él nunca ha visto la cara de mi gatico. Entonces él, claro, no va a decir, ok, vi este gato ya, es esto, sino que tiene que, a partir de las características, con lo que yo lo entrené, definir, ¿es un gato o es un perro? Y si es un gato o es un perro, ¿de qué rata pertenece? Si es que pues ese es mi objetivo. Todo depende del objetivo para lo que yo estoy entrenando la inteligencia artificial. Y entonces se van a comparar las predicciones con las frecuencias reales de ocurrencia. Que esas frecuencias reales de ocurrencia en el texto, ¿qué son? Que uno coge de un texto, por ejemplo, cuál es la probabilidad real, porque eso se calcula, de que después de decir perro salga, camina, come, muerde, ladra, gato, perro, lo que sea. O sea, cualquier palabra, ¿cuál es la probabilidad? Le va a salir una distribución. Y entonces usted va a comparar esa distribución real con la distribución que le dio la inteligencia artificial. Y dependiendo de qué tan cercanas, de qué tan parecidas sean, entonces usted dice, ok, está muy perdida o está súper fina. Pero vean que es importante que yo no le meta los mismos datos con los que la entrené a con los que la voy a evaluar, porque eso es prácticamente como cuando el profesor los pone a hacer ustedes un taller que tienen unos puntos y les dice, el taller es para que se preparen para el parcial. Y cuando llegan al parcial, esos son los mismos puntos del taller. ¿Ustedes aprendieron? ¿Eso es garantía de que ustedes aprendieron? No. Eso es garantía de que lo recuerdan, de que se lo memorizaron, pero no es garantía de que aprendieron. Están replicando lo mismo, más no necesariamente significa que hayan aprendido. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, entonces, después de estar toda esta parte de construcción del perceptrón, de la validación, toda la definición de los pesos y todo esto, entonces esto me va a dar una arquitectura transformer y la atención. Entonces, los transformers son, o bueno, más bien usan unos mecanismos de self-attention, que esa atención es en cierta forma como una cualidad que le permite identificar qué partes del texto son más relevantes. Y entonces eso va a haber un proceso, nuevamente es un proceso matemático de que involucra como a tres grupos de números: queries, keys y values, que se representan precisamente como Q, K y V. Entonces, si se fijan, de los n tokens en una secuencia, se van a sacar unos queries y se van a comparar con unos keys. Entonces, es como decir, ok, esto lo voy a ver cómo se puede relacionar con los queries, voy a ver cómo los puedo relacionar con las keys, y entonces eso me va a dar unos pesos de atención. ¿Qué tan relacionado está este peso con esta key? Y eso para cada uno de los valores. Y después eso me va a sacar unos values y los values me van a dar una representación contextual. Por ejemplo, eh, por ejemplo, yo pienso algo. Yo tengo una oración que sea, por ejemplo, los transformers usan mecanismos de self-attention. Entonces voy a comparar. Vean que es simplemente coger esto y compararlo con esto. Entonces, si voy a comparar los
con Transformers, eso me va a dar que tiene sentido o no tiene sentido. Los con Transformers. Si mi query es Sí, los exacto, me va a dar que tiene sentido. Pero si yo cojo los con usan, me va a dar que tiene sentido o no tiene sentido. no, No. Ahora, los Transformers con them, ¿tiene sentido? Transformers y them. Nada que ver, sí, un poquito, más o menos. No, exacto. Pero mecanismos y self-attention, ¿tienen sentido o no? mecanismo sí, self-attention no. Sí, o sea, sí van a tener, cuando yo digo que tengan sentido es que tengan relación entre sí. Mecanismos y self-attention van a tener relación. Sí, Exacto. Entonces esos valores lo que me van a hacer es decir, ok, esta palabra con esta palabra se relacionan mucho y taque, toma su valor. Esta palabra con esta palabra no se relacionan tanto, entonces no tiene su valor. Y con eso es que eso va construyendo el contexto. O sea, con eso es que eso va diciendo, ok, esto con esto es importante, entonces esto con esto es importante. Entonces va así es como voy a interpretar, ok, en esta oración los Transformers es protagonista, es sobre los Transformers que se está buscando, se está usando los mecanismos de self-attention. Y es precisamente ese self-attention porque vean que es de lo que él mismo tiene, estudiarse a sí mismo. Es como una propia, por eso se llama self-attention, porque es como que está estudiándose al mismo, pero es con sus mismos numeritos. Y vean que es numerito con sus propios numeritos para darme otros numeritos y los compara con los que ya tenga. Entonces es simplemente sí, es un autoestudio. Y todo eso para que se construya lo que ya habíamos visto, que es la capa de salida y predicción. Es decir, que el modelo genere la palabra con la mayor probabilidad usando una capa de salida que aplica Softmax, que Softmax es como una herramienta tecnológica que nos ayuda a numéricamente pues llegar a una salida. Y entonces esa predicción ya va a poder compararse con el dataset y retroalimentarse si es incorrecta. Vean que esta parte de generación de IA es mucho, mucho, mucho de ensayo y error. O sea, no sé si han visto, pero es mucho de, ok, esto no dio, repítalo, esto no dio, repítalo, ok, repítalo, está bien, repítalo. Porque esa es la forma en la que él va solito llegando a las propias conclusiones de esto no me sirvió, esto no me sirvió. Y esto que estamos hablando de las iteraciones se le llaman épocas. Entonces, forward, pérdida, backpropagation y actualización. Forward, ver cuánto, o sea, el forward es pasarlo de una entrada a una salida. Luego identificar las pérdidas, qué tan erróneo estoy. Luego backpropagation, ok, con lo erróneo que estoy necesito corregir los pesos de esta forma. Y actualización, que los pesos que acabo de calcular se actualicen de nuevo y vuelven a repetir el proceso. Forward, ok, ahora con los pesos actualizados voy a volver a correrlo. Ok, ¿cuánta pérdida tuve esta vez? ¿Qué tan erróneo estuve? Tuve menos error, listo, entonces la backpropagation que necesito hacer ahora es menor. Lo backpropagation, encuentro pesos aún más finos y los actualizo y se vuelve a empezar. Y ese número de veces que se repite se llaman épocas. Entonces, esas épocas cada iteración va a mejorar los pesos del modelo para reducir la pérdida y aumentar la precisión. Entonces, vean que según esto, uno lo puede fragmentar para iterarlo por épocas. Entonces, a esto con una época es bastante, pero lo puedo partir en 5 e iterarlo en 5 épocas, o lo puedo partir y 10 épocas. Entonces es simplemente ver cómo podemos hacer ese proceso de iteración con los diferentes tamaños de muestra que tengo, porque correrlo todo de una sola vez es muy pesado. Entonces eso se programa como para que encuentre las relaciones entre sí mismo de maneras como más suaves computacionalmente. Y aunque faltan aún 20 minutos, pues ya llegamos a las conclusiones. Entonces, en este caso, las conclusiones son que el entrenamiento de la IA es un proceso iterativo, como pudimos ver, o sea, y ese iterativo es que es ensayo-error, basado en matemáticas vectoriales, cálculo diferencial, álgebra lineal y estadística, porque pues, ¿cómo se ve cada parte de estas
de estas matemáticas pues en la IA. Las matemáticas vectoriales para los embeddings, para asignarles una posición. El cálculo diferencial para encontrar la optimización mediante las derivadas, las pendientes, en las funciones de error, pues las funciones de pérdida y de costo, el álgebra lineal para el almacenamiento y también la operación de los datos, y la estadística porque se tienen que determinar distribuciones de probabilidad de cuál es la más probable que siga. Entonces vean que son diferentes ramas de las matemáticas, todas trabajando conjuntamente y coherentemente para emitir un resultado. Y también que el modelo aprende a predecir palabras mediante aproximaciones estadísticas ajustadas por prueba de error sobre un corpus real. El corpus real, pues, que es información real que nosotros tenemos, no es algo que inventamos particularmente para esa inteligencia artificial, y que las aproximaciones, o sea, vean que son aproximaciones estadísticas, no es ni siquiera como que nosotros le estemos sentándonos y diciéndole a la inteligencia artificial, esto es así, sino que por el propio peso de las matemáticas y precisamente porque las matemáticas funcionan, es que esto funciona, y que toda la estructura de cómputo, o sea, la GPU, los tensores, la arquitectura del transformer, está diseñada para hacer este proceso rápido y eficiente. O sea, ustedes lo ven acá como algo muy robusto. Todo lo que acabamos de hablar ocurre millones de veces, un montón de veces al día, para poder entrenar a las diferentes inteligencias artificiales en lo que sea que estén tratando de mejorar. Entonces, a este punto, tienen preguntas sobre algo de lo que hayamos visto, curiosidades, lo que les pueda colaborar para solucionar. No, Bueno, el resto, ¿cómo se sintieron? Me gustaría que me comenten qué tal les pareció la sesión. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Aprendieron? Eso es lo más importante. A ver, ¿qué tal? No sean tímidos, eso es muy importante porque a partir de su retroalimentación es que podemos hacer correcciones a futuro. Bueno, Juan Felipe, me alegra mucho. Sergio, muchas gracias. Me alegra mucho. Los demás, a ver, por ejemplo, Eh, Pau. Me gustó porque a pesar de que se repite algunas palabras, algunas clases, pues se reafirma el conocimiento y, y hubo nuevas palabras también para aprender. Muchas Me gracias. alegra mucho, Carlos. Es con mucho gusto. Bueno, no siendo más entonces, muchachos, me alegra, me alegra que hayan aprendido. Espero que les haya ido súper bien con las Olimpiadas, esperemos a que salgan esos resultados. Em, y nada, nos vemos entonces en sesiones futuras. Igual, recuerden, ustedes se ven la próxima semana, si no estoy mal, es con María Isabel, para otra parte de Python, de programación. Pero eso sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que les vaya súper bien. Muchas gracias por haber atendido. Gracias. Un gusto. Chao. Chao.